Hermanos amados, así que vaya buscando un momento nada más. En esta ocasión vamos a meditar la preciosa palabra de Dios, que es lo más especial de todo. Gloria sea al Señor. Es bueno la alabanza, porque es buena la alabanza que es para nuestro Dios, pero sobre todo, hermanos amados, la palabra de Dios, que es la que edifica nuestro espíritu. Así que en esta hora maravillosa vamos a tomar la palabra en el libro de Romanos capítulo 13, el verso 11 hasta el verso 14. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Hermanos amados, los que están ahí en su casa, los que están ahí quizás tienen la oportunidad, hermanos amados, de quizás leer su Biblia, puede hacerlo conmigo, y si no lo tiene, hermanos, así que nada más ponga oído a la palabra de Dios que le estaré leyendo para cada uno de los oyentes en esta hora ya de la tarde o noche. Lo leemos, hermanos. Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. Dice de esta manera: honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Así es, hermanos, que Dios bendiga su palabra que hemos estado ya leyendo. Vamos a hablar un poquito, hermanos, de desechando todo deseo de la carne. Vamos a hablar bajo ese tema, desechando todos los deseos carnales. Así que en esta hora maravillosa, hermanos amados, dice la palabra. Así que es una pequeña reflexión que quiero hacer en esta hora maravillosa para cada uno de los que nos siguen a través de las estaciones de radio y también a través de las publicaciones en las redes sociales. Es una bendición, amados hermanos, sin duda, de escudriñar un momento la preciosa palabra. Nosotros, ¿verdad? Es tan especial, hermanos, que nosotros estemos ahí quizás descansando este día. Yo no sé en otros países si lo descansan o no descansan este 25, hermanos, pero lo cierto es de que he de aprovechar el tiempo y seguir escudriñando la preciosa palabra de Dios. Y qué bueno, hermanos, que el Señor me permite a mí también llegar ese día, también llevarle palabra. Recuerde que los programas que nosotros tenemos siempre los miércoles, y hoy es miércoles, hermanos, no es porque sea 25, hermanos, y nosotros no tenemos ni descanso para nosotros los que creemos en Cristo Jesús. Hermanos amados, es una bendición para nosotros. Gloria sea al Señor. Vamos a hablar entonces bajo ese tema, desechando toda carnalidad. Gloria sea al Señor. Dice el precioso verso que estaba leyendo, dice Romanos 13, verso 11. Uno dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es ya hora, dice que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, en esta noche entonces la palabra nos está diciendo, hoy si vemos literal, es que debemos estar, dice ella, consciente y estar seguros, y esto dice conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Y hermanos, hay mucha gente, mucho pueblo de Dios que aún está ahí en ese sueño, en ese, diría yo, en ese desánimo, o quizás en el pecado. Se puede mencionar esto porque es lo que dice la Biblia, y esto conociendo el tiempo, y el tiempo donde nosotros
estamos pasando hoy en día, hermanos, ya es un postrer tiempo, dice la palabra. O sea, ya solo hace falta, hermanos, un poco más de tiempo y se acaba todo esto. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Así que si usted, amado hermano y amigo que me está escuchando, si usted aún no se congrega en la iglesia, si usted está en malos pasos aún, así que es hora de levantarse y terminar esas cosas y buscar la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Dice en el verso 11, dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando de creyentes. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos amados, todo el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, el pueblo creyente, hermanos, llegó un día de que creímos en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos tiempos? Si nos hemos acercado más o nos hemos alejado. Y dice, hablando del sueño, hablando del desánimo, hay gente que de repente dice, bueno, este tiempo no voy a ir a la iglesia, voy a esperar un tiempo más. Y la Biblia dice hoy que conociendo ya el tiempo, dice que es ya hora de levantarnos, porque ahora dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es lo que dice Romanos capítulo 13 verso 11. Así que, hermanos, la venida de Cristo está más cerca de nosotros y por eso es importante que nosotros, hermanos, nos acerquemos más. Y en ese acercamiento, y sabe, hermano amado, en esa preparación para ir con Cristo Jesús, para estar listos para recibir, hermanos amados, la venida de Cristo Jesús para levantar a su pueblo, dice el verso 12. Vemos lo que dice el verso 12, hermanos, vamos a ir leyendo. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, que quiere decir, nada más está poniendo un ejemplo, hermanos, que la noche, usted sabe que la noche cuando ya, hermanos, va terminando la noche, viene el día, que quiere decir, las tinieblas se están acabando y llega la luz. Gloria sea al Señor. Y dice, este es un ejemplo que pone la palabra de la venida de Cristo Jesús. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es el día? O sea, el momento, hermanos, de la venida de Cristo Jesús, de lo que dice el verso 12 y igual el verso 11. También dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Y Jesús, cuando venga, hermanos amados, solo va a venir a levantar a aquellos que están preparados y serán salvados, gloria sea al Señor, del castigo eterno, gloria sea al Señor. Dice la palabra en el verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Yo creo, hermanos amados, que estamos todos seguros, todos los que ya creemos en la palabra, todos los que ya hemos aceptado la preciosa palabra. Estoy seguro, mi amado hermano y amigo, que ya nosotros ya sabemos que Cristo vendrá por su iglesia, y el pueblo de Dios que ya conoce la palabra, lo que debemos hacer es, como dice el título de este mensaje, desechando toda carnalidad. En otras palabras, desechando toda clase de pecados, gloria sea al Señor. Dice aquí, hermanos, gloria sea al Señor, verso 13, leemos, dice la Biblia, verso 12, perdón, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, es lo que dice la palabra. Ahora aquí, hermanos amados, dice la Biblia, ahora, ya que ya se acerca el día, el momento que Cristo vendrá a levantar su iglesia, dice la palabra que desechemos pues todas las obras de las tinieblas. ¿Qué es las obras de las tinieblas? Hablemos un poquito de eso. Hermanos, gloria sea al Señor. Son las obras que cada persona hace que no es de edificación espiritual. Es como caer en costumbres, caer en hacer pecados. Hermanos amados, vivir nada más en los deseos de la carne, vivir en los deseos que nada más al mundo le parece bien, hermanos, y todo creyente ya está absente, hermanos, quizás de esas cosas,
pero debe, hermanos amados, apartarse de ello. Por eso dice el verso 12, la noche está avanzada, dice, y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Todo como creyente, como humano que somos, hermanos, somos exentos, somos, hermanos, quizás, hermanos, no estamos, no podemos decir que no podamos ni caer, ni podamos ser tentados. Sí, lo único que debemos hacer, dice la Biblia, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Usted se da cuenta, hermanos, que algo ha hecho que no le agrada a Dios, entonces deséchelo. En otras palabras, apártelo y ya no lo haga. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia, y vistámonos de las armas de luz. Ahora, esta es la invitación que la palabra hace hoy, que nosotros, hermanos, nos vistamos de las armas de luz. Nos vistamos, hermanos, de esa piedad, de ese amor hacia Dios, de esa vivencia cada día, hermanos, en la obediencia de la palabra. Y eso es lo que a Dios le agrada cuando nosotros vivimos cada día, hermanos, honrando el nombre de Dios en todas las cosas que hacemos, en todas las prácticas que hacemos. Y es lo que enseña la palabra hoy. Así que dice, vistámonos de las armas de luz, dice. ¿Y qué son las armas de luz? O las armas que nos lleva, hermanos amados, con Cristo. Las armas de la oración, de la vigilia. ¿Qué más puedo decir esta noche? Hermanos, de la reunión, de la unidad, del amor. Hermanos amados, es lo que nos hace, hermanos, ser fuertes espirituales. La fuerza espiritual no proviene, hermanos, de las fuerzas del humano, sino que proviene, yo diría, hermanos, de la debilidad del humano, que quiere decir, hermanos, a todo aquel que se humilla, hermanos amados, delante de Dios, es aquel que será exaltado, dice la palabra. Y por eso hoy en esta noche dice la Biblia, hermanos, que estamos leyendo Romanos 13, verso 13, dice, andemos como de día honestamente. Ahora, hermanos amados, en esta noche maravillosa, ahora hablemos un poquito de la honestidad. Gloria sea al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, desechando toda carnalidad. Dice la Biblia, dice, andemos como de día honestamente. La honestidad, la sinceridad, hermanos, le agrada a Dios, y esto es una de las actitudes del creyente que debemos nosotros practicar todos los días. Ser, hermanos amados, honestos. ¿Y qué más dice? No en glotonerías y borracheras. Ahora, ¿qué es lo que la palabra no le agrada? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Dice, no en glotonerías, que en otras palabras podemos decir no nada más buscando comida y no nada más comiendo cada ratito. Y eso lo que quiere decir glotonería. No quiere decir de que no se pueda comer, o sea, pecado comer. No, el problema está cuando ya se excede todo lo que ya es, hermanos amados. Todo lo que ya es de más, hermanos, gloria sea al Señor. Eso ya es pecado. Todo lo que se come, hermanos, es bueno, gloria sea al Señor. Pero cuando ya se excede de esa medida, entonces ya es la glotonería, o solo andar nada más buscando de comer nada más. Es lo que dice la Biblia. Así que dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, que quiere decir mucha gente, hermanos, solo vive cada día. Y eso, hermanos, gloria sea al Señor. Quizás nosotros hemos pasado allá en esos puntos en el tiempo pasado, pero gloria sea al Señor que nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado de esos vicios. Hermanos, quizás en el tiempo pasado nosotros nos emborrachábamos, y eso es lo que enseña la palabra hoy en día. Así que no andemos, dice, no andemos como de día, sino andemos como de día, dice, honestamente, que es el primer punto que ya hablé. El segundo dice, en glotonerías, que ya mencioné, que no busquemos nada más, hermanos, del llenar, gloria sea al Señor. Y dice, y borracheras, y también no busquemos nada más y no trabajemos nada más para emborracharse, para comprar lo del vino, de las cervezas. Y en pocas palabras, Dios no le agrada cuando nosotros, hermanos, nos emborrachamos, nos embriagamos, gloria sea al Señor. Y dice, ¿qué más? Dice, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y en envidia. Hermanos amados, hoy en esta noche,
Por eso estaba hablando, hermano, gloria sea al Señor Jesús, del tema desechando toda carnalidad. ¿Por qué? ¿Qué es la carnalidad? ¿Qué es, hermanos amados? ¿Qué es lo que nos lleva a ser carnales? ¿Qué es lo que nos hace carnales? Dice la Biblia. Es como andar ahí. Hermanos, gloria sea al Señor. Dice en glotonerías y en borracheras. ¿Y qué más? En lujurias. Es como solo andar buscando ropas de marca y lo otro. Eso es la lujuria. O caer en el orgulloso, ¿verdad? En el orgullo. Gloria sea al Señor. Y esto es lujuria. ¿Y qué más? El pecado más, también dice la Biblia, y lascivias. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, hay muchos pecados que se cometen a diario. Y gloria sea al Señor Jesús. Y dice la Biblia, y no en contiendas, dice, y envidias. Así que nosotros, todos los que conocemos la palabra de Dios, hermanos amados, sabiendo, como dice el verso 11 y 12, hermanos, del capítulo 13 de Romanos, que dice, sabiendo esto, conociendo el tiempo, dice que la hora se acerca, que viene nuestro Señor y Salvador, nosotros ya no andemos, hermanos amados, en pecados, en cosas de la carne, en cosas que no edifican. Y por eso el verso 13 nos enseña, hay que andar honestamente y no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivia, ni en contiendas, o sea, haciendo, hermanos, pleitos con la gente. ¿Y qué más dice? Y en envidia. Así que hoy en día todos los creyentes, nosotros ya no debemos practicar la envidia. Si aquel el vecino o la vecina, hermanos, es tan bendecido, así que nosotros los creyentes no deben hacer esa envidia. Gloria sea al Señor. Ni caer en contiendas, ni formar contiendas en nuestra sociedad, en nuestra familia, sino lo que Dios quiere de nosotros. Vea usted lo que dice en la Biblia. Hermanos, acerquémonos más a Él, sabiendo que nuestra salvación está bien cerca. Dice que cuando creímos, o sea, yo no sé cuántos años usted lleva ya en el Evangelio, yo no sé cuántos meses o quizás varios años en el Evangelio, hermanos, pero lo que la palabra enseña es de que así como cuando creímos, ¿verdad? Quizás estábamos mucho, hermanos, muy preocupados de buscar más la presencia del Señor. Y así es como hoy en día debemos hacerlo todos los días, preocupándonos de nuestra salvación, porque la venida de Cristo, por eso el verso 11 dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Gloria sea al Señor. Ya está más cerca de nosotros, en otras palabras, nuestra redención. Gloria sea al Señor, o la venida de Cristo Jesús. Y por eso no conviene, hermanos amados y amigos, andar en las cosas de la carne, andar en contiendas, andar en pleitos, andar en lujurias, andar emborrachándose, andar en fiestas, nada más que no edifica. Eso es lo que enseña la palabra, sino lo que quiere el Señor de que nosotros hagamos. Dice el verso 14, y ya es como vamos a ir, hermanos, aterrizando en esta noche. Gloria sea al Señor Jesús. Dice el verso 14, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria sea al Señor. Este es el consejo de la palabra hoy en esta noche maravillosa. A cada uno, hermanos amados, que me sigue en esta noche tan especial, o esta tarde, donde quiera que usted me sigue, la palabra nos enseña, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo me voy a vestir yo del Señor Jesús? ¿Cómo es Jesucristo? Es bien fácil y es bien sencillo, hermanos. Jesucristo, Él fue honesto y sincero. Jesucristo, hermanos amados, de Él les he dicho varias veces, hermanos, que en la palabra el Señor siempre reprendía a los hipócritas, siempre Él reprendía a los fariseos, a los saduceos. ¿Y qué más? Jesucristo siempre, cuando vino al mundo, siempre habló de una salvación. Jesucristo siempre dijo a la gente que buscaran de Dios al que le había enviado, para que todo aquel, ¿verdad?, que creyera en Él no se perdiera, dice la Biblia. Entonces, hermanos amados, Jesucristo, hermano amado, entonces nos da la idea a nosotros, cuando hablamos de Jesús o de Jesucristo, hermanos, cuando Él estuvo aquí en el mundo, Él no hizo pecado. La Biblia enseña que Él fue
hermano amado, santo, perfecto. En él no se encontró pecado, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña, hermanos romanos? ¿Qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo? Él dice, sino vestido del Señor Jesucristo. Al vestirnos de Jesús, Jesús era un hombre, hermanos, cuando estaba aquí en el mundo, era Dios también, pero era alguien, hermanos, gloria sea al Señor, que siempre tomaba el tiempo de la reflexión de la palabra y siempre estaba en oración, siempre estaba buscando la comunicación con su Padre Celestial. Igual manera debemos nosotros hacer hoy en día. ¿Sabe por qué, hermanos amados? Porque la venida del Señor Jesús está cerca, gloria sea al Señor. Por eso el apóstol Pablo, él escribe para los romanos, él dice, así que vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, hermanos, en la frase al final que dice esta porción bíblica, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Hay que proveer para las cosas de Dios. En otras palabras podemos decir, así que hay que invertir en las cosas del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros debemos invertir? Nuestro tiempo, hermanos amados. No precisamente el dinero. Si usted puede invertir un dinero para la obra del Señor, gloria a Dios, porque yo sé que Dios va a bendecir. Pero Dios no está pidiendo su dinero, está pidiendo su tiempo, está pidiendo su perseverancia, está pidiendo su fidelidad, porque cuando habla Jesús, hermanos, del serle fiel a Él, también el apóstol Pablo, él habla también, debemos desechar, en lo que dice el verso 13 del capítulo 13 de Romanos, andemos como de día, dice, en el verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues todas las obras de las tinieblas. Así que, hermanos amados, cuando habla el apóstol de desechar y hacer a un lado las cosas que no edifican, porque esas son cosas de la oscuridad, de las tinieblas, gloria sea al Señor. O sea, no hay que hacer pecado, hay que hacer las cosas buenas, gloria sea al Señor. ¿Por qué nos dice la palabra esto? Porque Dios quiere nuestra fidelidad a Él. Jesús fue fiel al Padre. Nosotros debemos ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor Jesús, y es lo que nosotros debemos hacer. Verso 14 dice, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así que, hermanos, en pocas palabras podemos decir, así que no inviertes para los deseos de la carne nada más, porque muchas veces nosotros, por eso el verso mencionó la glotonería, mencionó también la embriaguez, gloria sea al Señor. Así que, hermanos amados, esto es lo que Dios no le agrada cuando nosotros invertimos dinero, hermanos, para proveer los deseos de la carne, como quien dice, para complacer lo que nosotros deseamos carnalmente. Y eso es lo que no le agrada a nuestro Dios, sino que el verso 14 dice el apóstol Pablo, sino vestido del Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él nunca empezó a satisfacer, en la palabra, satisfacer los deseos de su carne, sino que Él siempre, hermanos, satisfació, Él siempre agradó, en otras palabras, Él siempre satisfació lo que es la voluntad del Padre, ni siquiera en la voluntad de Él, hermanos amados. Por eso hoy esta palabra llega a invitarnos, hermanos, que nosotros busquemos más del poder de Dios y busquemos más el agradarle a Dios y no agradar los deseos carnales, porque eso no nos lleva a ningún lado. Así que, hermanos, en esta noche así hemos compartido esta porción de la palabra.